Presentamos en la parte izquierda de la pantalla una pieza definida mediante sus proyecciones diédricas, de la cual vamos a dibujar una perspectiva isométrica. Esta pieza, como se puede ver, está cortada en su parte derecha, es lo que se llama un corte al cuarto, y al ser simétrica sabemos que la parte izquierda es igual a la parte derecha. Como se ve, tiene una parte troncocónica, que es esta que tenemos aquí en la parte superior. Luego tenemos un cilindro de este diámetro con esta altura y luego otro cilindro de este diámetro que sería coincidente con este. Y por último tenemos en la planta 4 taladros circulares de igual diámetro, en este caso de 20 milímetros. Bien, esta línea sería la línea de ejes y habría que dibujar la perspectiva isométrica, pero la perspectiva isométrica seccionada. Hemos preparado aquí en la parte derecha un dibujo previo en el cual hemos dibujado un eje vertical que corresponde al eje Z y luego hemos dibujado los ejes X e Y pues a 120 grados y hemos posicionado los centros de las circunferencias que vamos a tener que dibujar. Es decir, este punto de aquí arriba corresponde a este, a una altura de 54 que corresponde con esta tenemos este centro, luego 20 por debajo tendríamos este centro en una perspectiva y luego la altura total desde aquí hasta aquí son los 104 que nos marca en esta dimensión. Una vez puestas esas medidas con esas paralelas, vamos a eliminar las líneas aquí de cota, sabiendo ya que hemos puesto, ya digo, esas medidas. Si estamos haciendo isométrica sin reducción, digamos que lo que haríamos sería poner las medidas reales aquí. Si fuera con reducción, a cada una de estas medidas habría que aplicarles el coeficiente de reducción 0,8, bien numéricamente o bien utilizando métodos gráficos, como ya se ha explicado en otros casos. Aquí tenemos este taladro, este diámetro de 30, y tenemos este taladro cuyo diámetro no hemos marcado y que tampoco está dibujado aquí en planta, o sea que habría que dibujar, aquí faltaría en la planta nos faltaría esto, sería tomar esa circunferencia y ahora trasladarla aquí. Eso sería la planta del conjunto. Tenemos, ya digo, esta circunferencia que corresponde a esta de diámetro 30 que corresponde a esta, y esta de este radio, puesto que es la mitad, sería esta de aquí. Bien, una vez que tenemos eso, hemos puesto algunas indicaciones numéricas de cotas. Aquí tendríamos que poner el signo de diámetro, aquí también y aquí también, que como se sabe sería el equivalente a la letra φ. Las vistas en las que no se detecta si es círculo o no, se pone el signo de diámetro, mientras que aquí abajo, pues estos 4 taladros se han acotado solamente uno de ellos, y al acotar solo uno de ellos sabemos que los 4 son iguales. Ese sería el diámetro 20. Aquí no hace falta poner el signo de diámetro porque ya se ve que es circular. En estos casos faltaría aquí el signo de diámetro, aquí también y aquí también. Bueno, pues con estas dimensiones realizadas las acotaciones sobre ellas, vamos a hacer la perspectiva. Lo primero, si tenemos que este es el diámetro de 30, siempre se suele empezar a dibujar de arriba a abajo. Entonces vamos a tomar un radio de 15, puesto que el diámetro es 30, pues haremos aquí un arco de circunferencia de radio 15. Esto nos determina aquí este punto y este. Una vez que tenemos eso, vamos a marcar y a reducir aquí las medidas correspondientes. Y ahora aquí, esto que se nos ha alargado, vamos a reducirlo aquí. Una vez que tenemos esos 15 para cada lado, hechos en las dos direcciones fundamentales, tomaremos aquí abajo, en este centro, que corresponde a en esta figura, y tendríamos aquí un radio cuya medida vamos a ver. Vamos a medir esto, sería desde aquí hasta aquí. Serían 50. Bueno, pues con ese diámetro 50, es decir, radio 25, dibujaríamos con centro en donde corresponde. Aquí serían 25 el radio, diámetro 50, tendríamos esto. Recortaríamos o borraríamos la parte que nos sobra, sería esta, y borraríamos igualmente esta. Una vez que hemos hecho eso, eliminamos el arco, el círculo que hemos hecho. Concéntrico con este, tenemos aquí una de radio 110, como se puede ver, pues de diámetro 110, luego sería de radio 55.
Luego entonces tomaríamos nuevamente otro arco de circunferencia de 55 de radio, concéntrico con este. Bien, vamos a alargar esta línea, este radio hacia acá, hasta cortar, y aquí vamos a alargar hacia acá. Vamos a efectuar el recorte de esto que se nos ha alargado inadecuadamente, y vamos a igualmente recortar respecto, o sea, borrar la parte que nos sobresale de esos 55 de radio que habíamos tomado. Una vez que tenemos hecho esto, tenemos aquí esto de aquí. Bien, vamos a marcar este de 50, que lo hemos borrado al imponer el otro, o sea que sería de radio 25. Vamos a hacer este de aquí y lo vamos a marcar en otro color si se quiere, pues para tener saber dónde termina este de aquí, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, lo vamos a hacer aquí en verde, saber que el anterior ha terminado aquí. Bien, una vez hecho eso, tenemos ya esta parte. Vamos a ir dibujando lo que sería el contorno. Lo que en realidad estamos haciendo es, en este plano de la derecha y en este plano de la izquierda, en esos dos planos verticales, marcar la forma del contorno. Y esa forma del contorno la podemos ir dibujando ya perfectamente. Sería simplemente, esto nos va a ser de utilidad. Esto vendríamos aquí y aquí tendríamos el simétrico. En realidad, con hacer uno, pues tendríamos esto. Entonces, de aquí saldríamos hacia afuera, desde este punto. En realidad, con hacer, ya digo, el contorno, ahora luego haremos el simétrico. En realidad, haremos ahora una línea vertical. Vamos a hacer una línea vertical aquí hasta el corte con la que teníamos aquí. A continuación, por este haremos otra línea vertical, puesto que da la casualidad, se produce la circunstancia de que este diámetro coincide con este, que son estos 50. Por si si esta línea la prolongara, tendría aquí estos 50. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, vamos a hacer otra, vamos a recortar esta línea que hemos hecho aquí. Luego ya digo, haremos la simétrica. Y entonces ahora por este punto pues dibujaremos una vertical idéntica a esta, pues para trasladar esos mismos 50, que son 25 de radio. Tendríamos aquí, con lo cual estaríamos en este punto. Pues de este punto nos meteríamos internamente aquí, y una vez que estamos aquí, pues bajaríamos vertical hasta la línea inferior. Desde este punto bajaríamos aquí hasta la línea inferior. Vamos a recortar esto de aquí, puesto que esta parte no va a existir. Vamos a ver. Esto lo vamos a eliminar, pero esto nos ha servido para colocar este punto. Y ahora aquí igualmente pues recortaremos esta parte, y igual en esta parte pues haremos el recorte de esta línea. Una vez que tenemos esto, no tenemos más que hallar el simétrico, o sea, lo podemos hacer dibujando en una de la cara vertical izquierda o en la derecha. Esta figura que tenemos aquí, es decir, esto y esto, pues vamos a hacer su simétrico respecto a este eje. Con lo cual, pues tenemos en el otro lateral el mismo elemento. Esto lo cerraríamos con línea de este tipo, igual que hemos hecho en los casos anteriores. Y aquí igual tendríamos esto. Una vez que tenemos esta parte, vamos a recortar aquí esta parte del eje que nos sobra y esta parte que nos sobra. Bien, tenemos ya ahí dibujado en esos dos planos, digamos, esta forma. Ahora tenemos aquí que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, como esto está cortado, esta pieza está cortada, este es un taladro, habrá que localizar este punto y este. Para ello vamos a ver la distancia desde, bueno, podemos localizar el eje, si se quiere, es decir, tomando esta dimensión, que sería pues desde aquí hasta aquí. Lo medimos, que son 38,5. ¿Vale? Se ve ahí el número 38,5. Lo que hemos hecho ha sido medir desde el eje de este taladro al eje de aquí. Por tanto, a esta altura vamos a hacer un arco de radio 38,5. Sería
haríamos centro aquí, y tendríamos ya, este sería el punto por el que pasa el eje, es decir, por estos dos puntos de corte, aquí y aquí, hemos llevado desde aquí hacia acá 38,5 y desde aquí hacia acá 38,5. Vamos a trasladar este eje, lo vamos a copiar aquí y lo pondremos en un lado y, por si queremos por simetría, en el otro. Hacemos la simetría y lo tendremos en el otro extremo. Esto lo podemos eliminar ya, hemos llevado, ya digo, desde el centro 38,5, que es la distancia desde este centro hasta este eje. Y ahora, una vez que tenemos eso, tomaremos esta medida, que sería la mitad del radio. Es decir, que como observemos un detalle, que como aquí estos son 20, luego serían 10 para acá y 10 para acá. Luego, entonces, dibujaríamos nuevamente un círculo de radio 10. Haríamos aquí ese círculo de radio 10 y este círculo de radio 10. Una vez que tenemos esos dos círculos, dibujamos sendas líneas paralelas a esta para tener, digamos, lo que sería aquí, tanto en un sitio como en otro, los contornos de esa sección cilíndrica que tenemos en el alzado. De lo que tendríamos esto aquí, y ahora por simetría, esto lo podemos eliminar ya si queremos, y ahora por simetría pues podemos copiar este aquí y este aquí, pues podemos hacer sus simétricos respecto a este eje, con lo cual tendremos en el otro lateral. Una vez que tenemos eso, esta línea la vamos a convertir en línea de ejes, que está aquí adecuadamente. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos ya los elementos para empezar a trabajar. Aquí tenemos este taladro que viene de aquí a aquí. Observamos que el diámetro, si vemos aquí el diámetro de este interno, ese diámetro ampliando nos sale 16,8. Luego entonces el radio sería 8,4. Luego entonces tendríamos que aquí arriba llevar 8,4 de radio para trazar, digamos, este taladro que va de arriba a abajo. Entonces aquí haríamos un arco de radio 8,4, que es la mitad de los 16,8. Una vez que tenemos ese arco, nos da este punto y este otro, y ahora haríamos una línea vertical que iría de arriba a abajo. Entonces vamos a hacerla larga desde aquí y hasta aquí. Alargaríamos esa línea lo que haga falta y ahora borraríamos la parte que nos sobra, tanto en un caso como en otro. Perdón, esto, vamos a ver, hay que recortar aquí. Bien, tendríamos ya preparada y ahora eliminaríamos esto de aquí. Para cerrar el contorno, nosotros aquí lo que haríamos sería simplemente unir, nos queda esto con esto y esto con esto. Aquí tenemos en los dos planos, en el X o Z y en el Y o Z, esta forma, tanto el contorno exterior como la otra parte. Y ahora se trataría de ir haciendo, en cada uno de ellos ya tenemos los radios de las distintas circunferencias materializados en los ejes X e Y. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Y ahora se trataría de ir haciendo las elipses correspondientes a cada una de las partes. Como vamos a dibujar la pieza cortada al cuarto, es decir, a la cual le hemos quitado una cuarta parte, es decir, esta parte de aquí, de este cuadrante de aquí, de la parte inferior derecha que tenemos en la planta, es el que le vamos a quitar, que es el que nos marca estos dos planos que tenemos aquí dibujados. Bien, una vez hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer va a ser trazar paralelas a este eje. La vamos a trazar paralela por el punto, por este extremo, y vamos a, esto lo vamos a copiar, es decir, duplicar en este sentido. Una vez que tenemos esto aquí, vamos a hacer el paralelo por el extremo. En este caso vamos a hacer este de aquí, vamos a copiarlo. Igual, vamos a hacer por aquí este y volvemos a ampliar y tendremos este de aquí ampliado. Bien. Una vez que tenemos esto,
podemos ya, vamos a ampliar la imagen para que se vea, lo otro ahora ya no nos interesa, vamos a ampliar esa imagen. Y entonces vamos a tener que este elemento y este elemento los vamos a copiar aquí para hacer el rombo correspondiente, y ahora ya simplemente pues cerraremos este punto con este. De esta manera tenemos ya preparado para hacer la elipse que representa la perspectiva isométrica de la curva superior, esta de aquí, de este diámetro 30. Vamos a poner esto un poquito más para acá, a ver si se puede ver. Bien, una vez que tenemos eso, pues se trataría simplemente, ya digo, de dibujar esta elipse que tenemos aquí. Tendríamos aquí pues sus diámetros conjugados y podemos esto copiarlo si se quiere aquí. Y este otro igualmente. Bueno, para tener más o menos los ejes de la curva. Una vez que tenemos eso, se trata de hacer la elipse. Para ello iremos aquí y vamos a aprovechar a hacer una elipse cuando conocemos las cuatro tangentes. Nosotros, por el método, digamos, que se quiera hacer, a ver, esto vamos a ampliarlo para que no nos cree problemas. Esto lo haríamos, sería esta elipse, formada por este y este. De esa elipse solamente vamos a eliminar esta parte. Entonces, bueno, pues simplemente borrar la parte que nos sobra. Nosotros la hemos hecho directamente, pero en realidad se debe hacer tomando cualquier método, bien si es por la aproximación del óvalo de los cuatro centros, o bien por la obtención de la curva mediante plantillas de curva, elipses isométricas. Se sabe que hay unas plantillas, lo único que no siempre coinciden los radios de esas plantillas con el que nosotros podamos tener. Por eso se utiliza ese método que explicamos vídeos atrás. A continuación vamos a hacer una circunferencia de este radio, situada a esta altura, que sería la que corresponde a esta de aquí, a esta parte, de la parte básica, la base del tronco de cono. Entonces, para ello, bueno, pues por este punto hemos hecho esta paralela a la fundamental, y ahora esta medida pues la copiamos a partir de aquí. Bien, repetimos la operación por el otro extremo, es decir, sería coger este segmento y hacerle una paralela por aquí, por este punto. Y esto, pues ampliarlo ahora, a continuación, hacia acá. De esta manera tenemos esos dos elementos del rombo. Y ahora ya simplemente haríamos una paralela a este elemento por este punto, este elemento por este punto, para formar aquí el rombo correspondiente, y una paralela a este elemento, digamos, por el extremo de aquí. Una vez que tenemos eso, simplemente lo que vamos a hacer es volver a dibujar otra elipse. Tendríamos, ya digo, por cualquiera de los métodos conocidos, y esta elipse vamos a darle, digamos, a dibujarla con el tipo de línea que corresponde. Bien, y ahora recortaremos la parte, borraremos la parte de digamos, el cuadrante que no vamos a utilizar. Para ello lo que vamos a hacer va a ser simplemente borrar esta parte. De modo que tendríamos aquí este elemento. Bien, una vez hecho eso, nosotros podríamos perfectamente trazar la tangente común a estas dos líneas para tener ahí, digamos, lo que sería la perspectiva ya de ese tronco de cono. Obsérvese, hemos hecho aquí la tangente común a estos dos arcos de elipse, y aquí está igualmente este. ¿De acuerdo? Y luego hemos eliminado la parte de la curva de atrás que no se nos ve, puesto que nos está tapando el cuerpo completo. A continuación vamos a dibujar una elipse con este diámetro, semidiámetro, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho en los casos anteriores. Hacemos paralelas, como hemos dicho, a las direcciones fundamentales y dibujamos la elipse correspondiente. Una vez hecho eso, recortamos la parte que no nos interesa, que sigue el cuadrante, y en la parte inferior hay que bajar esta medida, digamos, en todos estos puntos. Por tanto, repetimos el proceso y tendremos ahí en la parte
digamos, inferior una curva idéntica. Solo nos quedaría hacer como el radio de esta de aquí abajo, obsérvese aquí en la figura de diédrica, como el radio de la de abajo, este diámetro coincide con este, pues no hay más que lo que tenemos aquí dibujado, trasladarlo aquí abajo. Entonces sería, con este punto de referencia, simplemente copiar esta porción de la curva y desplazarla, digamos, siendo este el centro, desplazarla aquí. Tendríamos esta parte y de este arco, pues haríamos su simétrico en este caso, pues respecto a este eje, y tendríamos aquí la parte esta. Y ahora se nos verá un poquitín de línea vertical hacia arriba. Vamos a ponerle una alturita de 20, aunque luego veremos que hay que recortarla desde este extremo y en este otro lado igualmente. Y ahora recortaremos aquí y tendremos con esta línea, esto lo eliminaremos, y aquí también en esta otra parte pues eliminaremos esta no la vamos a eliminar, vamos a eliminar la porción que sobresale de esta línea vertical respecto a esta horizontal. Entonces sería simplemente recortar con respecto a esta. Vamos a eliminar si acaso, que es más fácil, y vamos a recortar aquí en este lado izquierdo, que por lo que sea no nos ha salido bien. Recortaremos y ahora simplemente esta parte haremos su simétrica respecto al eje vertical de referencia que venimos utilizando continuamente. Y aquí tendríamos ya, bueno, no ha salido, sí, ha salido bien. Y aquí tendríamos ya la perspectiva del conjunto. Podemos, una vez hecho esto, eliminar todas las líneas auxiliares que hemos empleado para los trazados y, bueno, pues nos quedará, digamos, la perspectiva de la pieza. Vamos a ampliar para poder borrar mejor. Vamos borrando todos los elementos que hemos estado utilizando y ahora ya nos queda el conjunto de la pieza aquí completo. Esto vamos a eliminarlo también. Esto lo vamos a eliminar. Todos estos tramos los podemos quitar, puesto que no los necesitamos. Y aquí igualmente. Pero ¿está completo el ejercicio? No. Nos faltan los 4 taladritos correspondientes a, digamos, la parte de la pieza. Aquí hay una parte que hemos borrado, que sin darnos cuenta, y sería esto, vendría aquí. Bien, una vez hecho eso, esta parte también la vamos a borrar y esta parte la vamos a borrar. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a hacer los taladros circulares, para lo cual lo que haremos será tomar, digamos, en una paralela a esta dirección, tomar aquí esta línea y hacer una paralela por el centro y tener por los extremos pues igualmente sendas paralelas. Sería esta por este extremo y en el otro extremo pues la contraria, para hacer digamos, el paralelogramo correspondiente. Una vez que tenemos esto, pues podemos tomar simplemente como radio el valor este, que va a ser el radio que tenemos, y vamos aquí a recortar la parte que hemos sobresalido y tendríamos aquí esto, y igualmente en este otro lateral haríamos lo mismo. De esta manera vamos a, si lo podemos borrar, bien, tenemos esto recortado aquí, o sea, la línea de recorte es esta y aquí lo tenemos, con lo cual ya podríamos quitar esta parte. Una vez que tenemos eso, no hay más que hacer esta paralela por este extremo para tener el rombo correspondiente, y en el otro caso hacemos exactamente lo mismo, con lo cual ya tenemos aquí el contorno de ese paralelogramo que digamos, nos permite ahora dibujar la curva correspondiente a la mitad de esa elipse, puesto que vamos a ver que al estar cortada por este plano viene reducida a la mitad. Y entonces lo que haremos ahora ya es simplemente dibujar, ya digo, esa elipse formada por estos 4 tangentes y de la cual pues solamente vamos a tener esta parte, con lo cual ahora haremos el
del recorte sería esta línea y esta es la parte que se va. Entonces aquí tendríamos esto ya. Una vez que tenemos esto, podemos ya eliminar los elementos estos que hemos utilizado para el trazado, y por ejemplo, este eje, pues lo vamos a convertir en línea de ejes, puesto que nos puede venir bien hacer ese trazado, digamos, con línea de ejes. Bien, una vez que tenemos hecho eso, esta curva la vamos a desplazar a la parte inferior con este centro, puesto que una parte se nos va a ver por el interior. De esa curva vamos a borrar la parte que no se ve, y tendríamos aquí esto. Aquí tendríamos esta parte de recta que habrá que borrarla, o sea que esto tendremos que borrar aquí esta parte. Entonces vamos a tener solamente como tramos dibujados, sería este que vendría aquí, este que vendría aquí, y abajo pues sería lo mismo. Bien, tendríamos, esto no vendría así. Esto hay que eliminarlo y sería desde aquí. Este con este. Aquí tendríamos esta parte, se nos ha borrado esta parte, esta línea vertical, que al hacer todo el proceso pues se nos ha pasado esa línea vertical, que sería tangente, y la recortaríamos por esta línea aquí. Bien, una vez hecho eso, haríamos su simétrica aquí. Entonces simplemente pues sería copiar tanto uno como otro, el conjunto, copiarlo con hacer el simétrico, sí, respecto a este otro lateral. Y aquí tendríamos exactamente lo mismo en este lateral. Y ahora pues borraríamos esto igual que hemos hecho antes, borraríamos esto y dibujaríamos los tramos estos que vienen de aquí a aquí, que vienen de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Bien, a continuación tendríamos que copiar, vamos a copiar, aquí podríamos dibujar la línea de ejes que vaya desde este punto hasta este, y igual que esta de este punto hasta este. Y ahora a continuación pues copiar este eje, pues para tenerlo todo ya completo aquí. Tendríamos ahí esos dos. Nos quedarían los otros dos. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente alargar estas líneas hasta tener su simetría respecto al eje Z. Vamos a poner aquí, vamos a alargar esta línea de ejes, vamos a alargar, y esta otra igual. Una vez que tenemos eso, pues vamos a coger y vamos a hallar, sería copiar estas curvas en esta zona de atrás. Vamos a ponerlo aquí para tenerlo completo. Entonces sería hacer primero una circunferencia del radio correspondiente a la línea de ejes, que sería esta. Y entonces aquí tendríamos el centro de una y el centro de otra. Entonces ahora copiaríamos esta curva en este punto. Hemos copiado solamente la mitad, ahora la ampliaremos y copiaríamos esta curva en este otro punto. Y ahora pues haríamos el complemento, digamos, para tener la circunferencia completa. Entonces, o bien simplemente podemos alargar esta curva, pues ir alargando lo que necesitemos, o bien realizar el correspondiente óvalo para trazar esa curva. Aquí se tiene ya esas dos elipses dibujadas en esta parte. Evidentemente aquí habrá una parte que habrá que recortar y otra parte que habrá que recortar, puesto que no lo está tapando la parte correspondiente aquí de ese tronco de cono. Y entonces ahí tendríamos la perspectiva. Solo nos quedaría hacer el rayado. El rayado se sigue un criterio para realizarlo, y es que en cada plano el equivalente a este rayado de la diédrica a 45 grados, vamos a poner aquí la pieza, el conjunto ya, el equivalente a ese rayado de 45 grados en estos planos es un rayado que conseguiríamos su dirección como diagonal mayor de un rombo en el cual una de sus direcciones es esta y otra de sus direcciones es esta. Obsérvese que hemos dibujado una paralela al eje X, que es esta, y una paralela al eje Z,
que sería esta. Hacemos ese rombo y ahora simplemente la diagonal mayor de ese rombo es la dirección del rayado en este plano, en el plano XZ. Siempre se toma por convenio la diagonal mayor. Y luego se hace un rombo similar a este, pero en el plano IZ, que sería este, y aquí tendríamos la diagonal mayor. Esas dos diagonales son las direcciones del rayado equivalente a este a 45 grados. Claro, un cuadrado, que es cuya diagonal es la dirección de 45 grados, ese cuadrado, digamos que el cuadrado hecho en perspectiva sería este rombo. Cuando está hecha en la cara de la derecha o en la cara vertical de la izquierda sería este otro. Entonces se toma como criterio siempre la diagonal mayor. Era simplemente, pues haríamos aquí una paralela a esta y todas serían, el rayado serán paralelas a esta, o una paralela a esta y el rayado serán aquí todas paralelas a esta. Solo nos quedaría recortar, digamos, esta parte de aquí atrás que no se vería, puesto que nos la está tapando, digamos, la parte correspondiente a esto. Y entonces ahora simplemente pues tomaríamos esta referencia, borraríamos la parte de atrás, vamos a ampliar aquí esto para que se nos vea y vamos a borrarlo. Bien, aquí quedaría el rayado, ya digo, con esta dirección es a 60 grados. Solo nos quedaría dibujar aquí la curva esta que corresponde a este taladro. Sería simplemente repetir el proceso de los planos de las líneas paralelas a los ejes y formar el rombo para hacer la elipse correspondiente. Aquí se tiene ya el conjunto completo. Hemos dibujado la parte esta de arriba, que como corresponde, ya digo, a este diámetro pequeño, a este radio de aquí, que son estos 16,8, y luego observamos que en la parte inferior esta curva, como es un taladro que va de arriba abajo, también se nos verá aquí un poquito de curva correspondiente a la porción que corresponde a esta de la parte superior. Por tanto, aquí tenemos ya la representación de la pieza en perspectiva seccionada al cuarto, como se ha indicado anteriormente.